Todas las personas que nos acompañan desde diferentes lugares de Antioquia y del país. Son las 4 de la tarde de hoy jueves 28 de mayo del 2020. Soy Margarita Quiroz Arango de la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño Amor y estaré en la moderación de este conversatorio El cuidado de la vida en tiempos de crisis. A partir de este momento damos inicio a la transmisión en vivo a través de Facebook del conversatorio El cuidado de la vida en tiempos de crisis, un evento que se desarrolla gracias al proyecto Tejiendo Acciones Conjuntas, ejecutado por las organizaciones PAN para el Mundo, Viva la Ciudadanía, Con Ciudadanía y con el apoyo financiero de la Unión Europea. Se realiza con la participación de la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño Amor en el marco de conmemoración del Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Y para iniciar, escucharemos a la vicepresidenta de Amor, Asened Muñoz Giraldo. Asened, buenas tardes. Asened, hola, ¿cómo estás? Queremos que saludes a toda la población que nos está escuchando. Amor, es muy importante estar realizando este conversatorio con la participación de dos grandes amigas que han estado tan cerca de todos los procesos de todos los procesos de defensa de los derechos de las mujeres y que nos han acompañado durante muchos años en este camino de entender, de comprender qué son los derechos de las mujeres y la salud de las mujeres. En ese mismo sentido, es muy importante construir con las mujeres un proyecto de resignificación política del que desde hace más de 25 años estamos aquí desarrollando. Estamos en un momento coyuntural en el mundo donde nada está escrito, donde prima la incertidumbre, las inequidades, donde prima las iniquidades, donde está cambiando todo lo que es el significado de esta sociedad y donde es necesario pensar en las libertades individuales, en lo que es la pobreza, la seguridad alimentaria, el control, la resistencia y el ejercicio de la democracia. Por esto, es importante arriesgarnos a formular hipótesis sobre lo que está pasando y lo que puede suceder en el escenario de post-COVID-19. Queremos dar una mirada a lo que pasa en los hogares con el cuidado de la familia, con la convivencia y la distribución de responsabilidades domésticas y en la vida de las mujeres. También queremos buscar una voz de aliento y de esperanza que nos permita construir iniciativas de reconocimiento a las mujeres,
desde el cuestionamiento sobre cómo vivimos en el aislamiento y sus efectos en la vida individual y colectiva, en la vida pública y en la vida privada. Para esto, proponemos una reflexión desde el ecofeminismo que nos permita nuevas miradas en una relación sistémica, donde todos los seres vivientes estamos unidos en un mundo globalizado. Queremos entonces también hacer énfasis en la teoría del cuidado, el cuidado de sí, el cuidado colectivo, el cuidado de la casa común y la responsabilidad de cada uno y cada una de nosotras en estos cuidados. Nos acompañan en la tarde de hoy dos grandes amigas feministas muy conocidas por su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres. Margarita Peláez Mejía, socióloga, magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia y doctorado en ciencias sociales de la Escuela Nacional de Salud Pública de Río de Janeiro. Ella ha sido docente e investigadora en género, en políticas de igualdad, liderazgo y participación política de las mujeres. Y Argelia Londoño Vélez, quien es socióloga, fue consultora del Fondo de Población de las Naciones Unidas, especialista en salud de las mujeres. Es investigadora en violencias de género, en feminicidios y derechos sexuales y reproductivos. Argelia y Margarita, buenas tardes. Bienvenidas. Qué bueno que hoy están aquí compartiendo con nosotros este espacio, que seguramente será muy enriquecedor para todas las personas que nos están acompañando desde la virtualidad. Gracias, Margarita. Gracias por la invitación, encantada de acompañar a Conciudadanía y a sus proyectos en esta reflexión. Lo mismo digo yo y a todas las personas que están escuchándonos y van a participar en la tarde de hoy. Bueno, amigas, muchas gracias por aceptar compartir con nosotros y con nosotras este tiempo para dialogar sobre el cuidado de la vida en tiempos de crisis. Cada una de ustedes dispone de 15 minutos para su intervención a partir de algunos interrogantes que motivaron este encuentro. Queremos pedirles que sean muy juiciosas con el tiempo asignado. Al finalizar, tendremos un espacio para dialogar con las personas que están conectadas en esta transmisión, a quienes invitamos para que nos escriban sus comentarios, nos formulen preguntas y que nos cuenten desde qué lugar nos acompañan. Margarita, empecemos contigo. Estos son los interrogantes que te queremos formular. Primero, ¿nos puedes aportar algunos elementos del contexto en que se presenta la pandemia? En segundo lugar, queremos que nos comentes, como mujeres y como humanidad, qué estamos aprendiendo de esta crisis sanitaria planetaria. Tercer lugar, queremos que nos hables sobre si es posible configurar algunos escenarios que permitan superar los autoritarismos institucionales y cotidianos y afirmar que no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Y una última pregunta que te queremos formular es si estará la economía del cuidado en un lugar de mayor centralidad en las políticas públicas. Adelante, Margarita, que te escuchamos y te vemos. Bueno, mil gracias. Yo pienso que a todos estos interrogantes que tú me haces se van a sumar muchísimos más, porque en esta época de incertidumbre solo tenemos cuestionamientos, dudas y tal vez por esta mirada crítica que hemos tenido en nuestra formación y en nuestro trasegar por la vida y por el feminismo, hay muchos interrogantes, más de los que uno quisiera. A nuestra primera pregunta, el contexto que vivíamos antes de la pandemia era un contexto de crisis, es el contexto de crisis mundial, ambiental, política, de gran descontento con las medidas de los grandes organismos internacionales y los gobiernos frente a la crisis planetaria ambiental, a la pobreza infinita que existe en las naciones, al empobrecimiento cada vez mayor, a la falta de atención, de acceso a los recursos del bienestar para toda la gente, a la concentración cada vez mayor de la riqueza, a las guerras, a las violencias, en fin, a tantas desigualdades que motivaron inmensas luchas en América Latina y en el mundo. Recordemos que antes de la pandemia estábamos en las calles, estábamos abrazando, tejiendo solidaridades
y recuerden nuestras coreografías que impactaron y recorrieron todo el planeta. Era la esperanza por un cambio, era la esperanza de construir y solicitar y exigir cumplimiento de derechos y garantías. Llega la pandemia, inicia en diciembre y empieza a generarse un miedo que se va generalizando a través de los medios de comunicación, que va haciendo eco a esta situación de pánico. En medio de este caos empieza a perfilarse una serie de cambios tecnológicos, políticos y sociales que van planteando un futuro, para un futuro inmediato. Me quiero referir a la instalación de la tecnología 5G. En la medida en que Wuhan se llena de coronavirus, se pregunta uno, ¿por qué no pasó esto en Beijing? ¿Por qué no se dio en Shanghái y otras ciudades chinas? Se extiende después al norte de Italia y se pregunta uno, ¿por qué tan duro en el norte de Italia y no en otras regiones? Pues también casualmente, allí hay tecnología 5G. Madrid impacta y también tecnología G. Nueva York tiene en común la tecnología 5G. Pero en América Latina nos llama la atención Guayaquil y Noquito. Tienen en común la tecnología 5G. Pareciera una mirada conspiratoria, pero cada vez aparecen más especialistas en el tema que nos llaman la atención sobre lo que significa esta tecnología. Primero, otro interrogante. También aparece en nuestro medio con el coronavirus la georreferenciación de la pandemia a través de nuestros móviles. Móviles que están captando información no solamente de salud, sino del estado económico, nuestros amigos, nuestros gustos, el consumo, es decir, todo lo que a nuestro alrededor se está moviendo. Es una forma, estos datos, ¿hacia dónde van? Estos datos van realmente a los informes de país de Google. ¿Quién va a utilizar nuestros datos? No es una intromisión a nuestros derechos privados y a la individualidad. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quién tendrá los datos? ¿La policía, el ejército, la delincuencia? ¿Quién va a manejar nuestros datos? Se ha dicho que quien maneja los datos maneja el mundo. Bueno, podemos seguir entonces preguntándonos, ¿se está vigilando a la población o se está vigilando la enfermedad? Viene otro dato bien curioso con esta pandemia, que nos llama la atención. En momentos de crisis, inmediatamente aparecen los salvadores, el miedo, instala salvadores y un autoritarismo que en algunos países toma medidas de excepción, como el gobierno colombiano, en donde, por ejemplo, lo que es todo control político se acaba, se cierra el Congreso y se toman medidas que antes, en un estado de normalidad, no se pudiera. Reformar las pensiones, se hacen reformas a la educación, al presupuesto, las primas. Bueno, se toman medidas que no han sido consultadas. Este control político se ejerce desde el Estado, pero hay tanta contradicción frente a los problemas que uno ve la forma como está siendo interpretado esta pandemia de manera distinta. El gobierno central entra en contradicción, por ejemplo, con la alcaldía de Bogotá, pero a nivel regional, cada alcalde se toma el derecho de toque de queda, cerrar las fronteras de su municipio, obstáculos, inclusive para que se puedan negociar y sacar los productos de sus regiones. Pero también estamos en un contexto de autoritarismo y militarización del lenguaje. Hay que atacar, hay que hacerle la guerra a ese virus, hay que controlar los territorios, hay que a la población controlarla. Es tal que miren ante un hecho que es de salud pública lo que pasó en el Amazonas. En el Amazonas, ante la falta de recursos, de una UCI, de medicamentos y de recurso médico, lo que hace el gobierno nacional es enviar al Ejército Nacional, que ese sí estaba protegido
con sus trajes de bioseguridad, lo que no acontecía con el escaso personal sanitario que tuvo que improvisar con bolsas de basura su forma de protección. Hay otras cosas que nos llaman la atención. Hemos aprendido, por ejemplo, con esta epidemia, que estamos interconectados. Nos hemos dado cuenta que lo que afecta a una región del planeta nos afecta a todos. Nos ha evidenciado que la salud pública está privatizada. Este sistema neoliberal desmanteló todo el sistema de salud y lo privatizó y ha quedado al desnudo en este momento. Sabemos que más importante que equipos, que la parte, digamos, hospitales y clínicas, es realmente la prevención y el sistema inmunitario de la población, que tiene que ver más con la prevención y el cuidado de la salud, que tiene que ver con buena alimentación, con aire limpio, agua potable, servicios sanitarios, acceso a la educación, ambientes seguros, no violencia, no guerra, afecto, es decir, con todo lo que hemos denominado entornos saludables. También tiene que ver, lógicamente, con el trabajo digno y el acceso al trabajo. Nos hemos encontrado también con una serie de paradojas que nos llaman la atención. Al cerrarse las fronteras, al pasar toda la persona, estar confinadas en su casa, hay menos movilidad de tráfico aéreo y de automóviles, lo que nos hace que nos encontremos con un aire limpio. Aire limpio que no hemos tenido durante muchísimos años. Sin embargo, no lo podemos respirar porque tenemos que tener el tapabocas. Tenemos como nunca antes en la vida las manos limpias. Sin embargo, no podemos estrechar las manos de nadie, ni nos podemos abrazar. Como nunca también hemos tenido todo el tiempo para compartir tiempo libre, pero no nos podemos reunir. Los que tienen hoy dinero no pueden comprar y los que no lo tienen para conseguir lo mínimo, porque la mayoría de la población, el 50%, son trabajadores informales. Solamente vemos colgar los trapos rojos donde están manifestando tenemos hambres y necesidades. También nos hemos encontrado con un boom de errores y, digamos, de pronósticos. Expertos aparecen permanentemente acompañando a los gobernantes de turno a dar consejos ante la opinión pública. ¿Qué ha sucedido? Informaciones que no son verificables, que son contradictorias. Algunos consideran que la pandemia es la más mortal que ha tenido la humanidad. Para otros científicos es una epidemia, es una enfermedad similar a las gripas que hay que cuidar y que cobran igual a personas enfermas y muertes que las gripas estacionales. Nos han dicho que con las... hay mucha discusión también sobre la efectividad de los tratamientos, contradicciones que han enfrentado a gobiernos y organismos internacionales. ¿Qué diríamos del confinamiento? Hay países que no han confinado a su población o han permitido que sus ciudadanos lo hagan voluntariamente y han tenido resultados mucho mejores que los que han confinado autoritariamente. Tenemos miradas tan diferentes que han llevado a tomar posturas radicalmente diferentes a los gobiernos. Por primera vez, los hombres a nivel mundial descubren el encierro doméstico obligatorio. Se pone en evidencia en esta coyuntura la importancia de la economía del cuidado, la limpieza del mundo, el cuidado de enfermos, el cuidar a los niños en la educación, la salud, la alimentación, factores que son fundamentales para la reproducción de la sociedad. Ese confinamiento, que los hombres lo están descubriendo por primera vez, es el
que hemos tenido las mujeres durante siglos. Pero también se ha evidenciado la importancia de estas funciones para la sociedad. Nos han recomendado no salir de casa, pero muchos trabajadores lo hacen diariamente, todos los que tienen que ver con actividades de la limpieza, la salud, la provisión, los servicios domiciliarios, la seguridad. Los tapabocas, este ha sido otro debate en discusión. Nos recomiendan no salir de casa sin ellos, pero dicen que quienes lo deben utilizar son las personas que están contagiadas. Pero como no tenemos suficientes test, obligatoriamente todos debemos usarlos. Ahora viene la revolución de las canas. Frente a las personas de la tercera edad, nuestros viejitos, nuestros abuelitos, en el mundo entero de una manera tranquila, hay que dejarlos en las casas, pero hay que cuidarlos, son los más vulnerables. Pero no los traigan a los hospitales porque están saturados. Pero si llegan allí, déjenlos morir porque hay que privilegiar a otras personas. Con las últimas medidas del gobierno nacional nos damos cuenta que tienen más derechos los perros. Salen 2 veces al día por 30 minutos, mientras las personas de la tercera edad pueden salir 2 veces a la semana, 30 minutos. Hay un gran movimiento hoy solicitando este autoritarismo y cómo se han negado los derechos sin consultar ni que haya explicación científica frente a los derechos de la tercera edad. Débora Tájer, feminista y salubrista, nos ha puesto otra vez en evidencia que el lugar más peligroso para las mujeres es la casa. Y en esta pandemia sí que se ha hecho evidente con los feminicidios, las violaciones, los maltratos, los abusos y todo tipo de violencias. Otra paradoja bien importante ha sido que las instituciones de salud para nosotros han sido lugares seguros. Hoy son sitios inseguros y de contagio. Lo que ha sucedido con el confinamiento ha llevado a que la salud, la educación y múltiples servicios, al llegar a la casa, ha recargado muchísimo más las tareas de las mujeres, llenando de estrés y seguramente cuando analicemos de enfermedades mentales que están en este momento agobiando y angustiando por el exceso de trabajo y la recarga que se ha dado en el hogar. Paso a la otra pregunta, ¿cómo configurar escenarios de salida que nos permitan superar los autoritarismos? No partimos de cero. De 193 países que hay hoy, tenemos 10 gobernados por mujeres y ahí vemos un manejo diferente de lo que ha sido la pandemia. Si vemos estos gobiernos dirigidos por mujeres, han tomado medidas más democráticas, pedagógicas, compasivas y han hecho ejercicios eficientes. Han hablado con sus niños y niñas por los medios públicos. Se ha hablado de lo que es el confinamiento voluntario. Se han explicado las medidas que se toman y se consultan. Se han apoyado en especialistas en salud y no en políticos. Ha sido un manejo más transparente, lo que nos puede hablar de que en estos países con mayor, digamos, libertad, crecen las críticas al confinamiento y nos dan elementos para contrastar con las políticas autoritarias. Hay un último debate, o hay un debate, más bien no último, sino que está sobre la mesa. Algunos dicen que hay que salvar las vidas y otros salvar la economía, un enfoque dual y pareciera contradictorio. Muchos están evaluando y proyectando que salvar las vidas implica también dar empleo y no cerrar, ni agotar, ni estrangular la economía. Se hacen predicciones de que pueda haber a esta pandemia una peor, que es la pobreza y el hambre, que puede matar y enfermar muchísimo más. Me dirán, entonces, tenemos pues como, ¿cuáles serían unas apuestas? Yo creo que las apuestas están en la resistencia en la cual nos hemos forjado,
la resistencia que hay que profundizar en la que veníamos, la resistencia que nos da el pensamiento crítico, que nos los da nuestras organizaciones, nuestras redes sociales, nuestra participación, nuestras veedurías. Digamos, apostarle a las epistemologías del sur, a los saberes ancestrales, a esas formas que han configurado un pensamiento que se ha llamado del buen vivir, pensamiento que tiene que ver con la economía solidaria, con la soberanía alimentaria, con los derechos que tiene la naturaleza, la protección de la biodiversidad, la defensa de los territorios, la defensa de nuestros páramos, que son la fábrica de agua y que le está acabando y vendiendo el gobierno cuando somos el segundo país del mundo con una riqueza. Y lo más importante, la convivencia ciudadana. Esta pandemia también nos invita con humildad a reconocer los límites del conocimiento y entrar en un diálogo de saberes, saberes ancestrales, saberes milenarios, con los saberes que en este momento se llaman científicos y que en muchos casos hemos visto cómo han sido financiados por transnacionales farmacéuticas y donde la ética es hoy plano y eje central en el manejo de lo público, en el manejo de la investigación, en el cuidado de la vida y la salud. Las mujeres reivindicamos en este 28 de mayo, Día Internacional por la Salud de las Mujeres, convertir la ética y la economía del cuidado en el centro de las políticas públicas. Dejo ahí mil gracias y seguimos en la conversación. Margarita, muchísimas gracias por tu intervención. Nos has planteado unos elementos muy importantes para continuar en esta discusión que tienen que ver con toda esa serie de políticas globales, políticas nacionales, políticas locales, frente a este planteamiento tan fundamental que tú haces, que es primero, salvar las vidas para salvar la economía o salvar la economía para salvar las vidas. Y en ese sentido es muy importante que nosotros miremos ¿cómo entonces podemos pasar desde eso, desde lo que es ese mundo público, lo que es ese mundo de unas series políticas y de un control por parte de los estados, donde prima entonces el orden, prima entonces lo que es ese control ciudadano? Vamos entonces a pasar a darle la palabra a Argelia para que entremos al tema de lo que es el mundo privado, el mundo de lo individual, y desde allí entonces veamos qué sucede en esa cotidianidad de la vida familiar y cómo vivimos las mujeres esa cotidianidad de la vida familiar. Argelia, para esto entonces nosotros te proponemos 3 interrogantes. El primero, en primer lugar, queremos que nos digas qué opinión te merece el lema "Quédate en casa". Luego queremos que nos hables qué impacto tiene este confinamiento en la convivencia familiar y en la convivencia de pareja, y de esto que hemos aprendido las mujeres. Y en tercer lugar, queremos que nos hables cómo impacta esta situación de aislamiento en la salud mental de la población en general y a quienes afecta principalmente. Gracias, Margarita. Muchas gracias a quienes nos acompañan en esta transmisión y gracias a Conciudadanía y los proyectos asociados por la invitación tan oportuna. Bueno, yo en primer lugar pienso que la consigna o el lema "Quédate en casa", en primer lugar fue aceptado casi sin ningún cuestionamiento y bueno, nos fuimos quedando en la casa porque se planteó pues un tema de una necesidad de salud pública. Pero a medida que fue pasando el confinamiento y que se fueron flexibilizando las restricciones, ahora estamos en otro momento de la pandemia, ya hay mucha gente afuera, mucha gente en la calle, pues hay 46 excepciones en los decretos nacionales, e inclusive, fíjense usted, las cosas contradictorias de los decretos nacionales. Se considera necesaria la venta de chance, lotería, apuestas para la prevención del COVID. Ese, por ejemplo, es una de las excepciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De quédate en casa. Entonces, míreme, el quédate en casa
Yo creo que en principio, aunque que fue aceptada por el tema de salud pública, poco a poco yo he ido reflexionando sobre este mandato y yo creo que esta es una orden supremamente imperativa que por una parte es incumplible en la realidad por muchos sectores sociales, especialmente por los sectores empobrecidos, los sectores que viven el día a día y que tienen que salir a trabajar, porque incluso pese a las ayudas parecen ser muy insuficientes para satisfacer las necesidades básicas, por ejemplo, de pagar arriendo. El tema de los desconectados es un tema que me causó supremamente muchísimo dolor, porque eran 200.000 hogares desconectados. Eso habla de que muchísima gente no tiene servicios públicos y adicionalmente las demandas de la asepsia, jabón, alcohol, vinagre, etcétera, gel para las manos, gel para la puerta, gel para los zapatos, para la suela, etcétera. O sea, una demanda de gastos, de costos que muchos sectores no pueden asumir realmente. Entonces, en primer lugar, entonces hay mucha gente que no puede quedarse en casa. En segundo lugar, hay mucha gente es decir, todo el mundo tiene casa que le permita vivir bien, el distanciamiento social, la asepsia, etcétera. Entonces son interrogantes pues que se abren allí. Bueno, pero yo creo que el punto más importante y el que más me inquieta a mí es el que tiene que ver con el tema de la soberanía, o sea, con el tema de la soberanía como la capacidad de tomar decisiones sobre la vida, los procesos de salud e enfermedad y aún sobre el morir. Porque, es decir, nosotros no podemos ceder nuestra soberanía sobre asuntos fundantes del ser humano, de la toma de decisiones a otros. Es decir, lo que necesitamos es buena información, información clara, transparente para poder tomar ese tipo de decisiones. Y yo creo que no podemos ceder nuestra capacidad de tomar decisiones, es decir, nuestra soberanía, ni a los científicos, ni a los gobiernos, ni a las autoridades sanitarias, ni a la policía, porque entonces estamos cediendo lo que nos hace sujetos y lo que nos hace sujetos de derechos. Entonces yo creo que el tema de la soberanía y especialmente para las personas mayores de 60 es un tema crítico, porque toda la vida se nos dijo hay que caminar, hay que hacer ejercicio al aire libre, yo no sé qué. La misma Organización Mundial de la Salud, y al tomar las medidas sanitarias para el control de la pandemia, nos confinan en la casa. Entonces, ahí hay como una cosa para pensar, porque ese confinamiento forzado puede también convertirse en una fuente de riesgos para la salud, como lo han señalado ya muchos científicos. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, yo considero que la noción de autocuidado debe tomarse en cuenta, porque la noción de autocuidado, que es una noción política, no es solamente una noción de higiene o de asepsia, es una noción profundamente política porque tiene que ver con el empoderamiento, o sea, con la capacidad de tomar decisiones y por tanto con la soberanía. Es que el autocuidado sustenta la soberanía. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una conjugación entre la soberanía y las libertades individuales y las demandas de salud pública. Tenemos que lograr la armonización de esos derechos y esa tensión que existe entre derechos colectivos a la salud y el derecho a las libertades y a las libertades individuales. Tenemos que tratar de armonizar y que las autoridades y los gobiernos traten de armonizar esto para todos los grupos, porque resulta hoy, por ejemplo, fíjate con respecto a la segunda pregunta que me haces, que la casa no es para todo el mundo un espacio o un nicho de protección y seguridad. El tema de la violencia intrafamiliar,
es un tema crítico, es que el 30% de los hogares del país sufren alguna forma de violencia intrafamiliar, y la violencia contra las mujeres está ahí, y la violencia contra los niños, las niñas y las adolescentes está ahí, incluida la violencia sexual. Y de manera más crítica, la violencia contra las personas mayores. Es decir, este tema casi no se habla, no se ha hablado en los medios, pero la violencia contra las personas mayores es una violencia mortal, Y fíjense que en los últimos 5 años, según datos de medicina legal, 5 o 7 años, la violencia contra las personas mayores se ha triplicado en el país, y especialmente las mujeres. Cerca del 60% de las denuncias son puestas por las mujeres, y es una violencia filial. Entonces eso, y justamente ese grupo es uno de los grupos más afectados por el confinamiento. Entonces, ¿cómo van a pedir ayuda? ¿Cómo van a acceder a los servicios de justicia y protección? Y entre otras cosas, porque el país no tiene un sistema nacional de cuidado de las personas mayores, y no tiene un sistema nacional de cuidado, por ejemplo, que ayude, por ejemplo, a acompañar a las personas solas con las debidas medidas de protección, y a las personas solas que no quieren estar solas y que requieren protección y requieren compañía y que requieren atención especial. Entonces, esos son problemas que son muy críticos que plantea la pandemia, digamos, y que plantea la consigna y el lema de quédate en casa. Yo creo que entonces esto hay que reflexionar muy seriamente, porque allí existen pues unas restricciones muy críticas a las libertades. Entonces, además de esa pérdida de la soberanía individual, yo creo que también hay un higienismo muy crítico y un terrorismo sanitario muy brutal que primero genera como unos nuevos antagonismos sociales muy peligrosos, que son fuentes de mucha exclusión. Por ejemplo, el antagonismo entre contagiados y sanos, entre enfermos y virulentos y personas sanas. Eso ha sido una fuente de discriminación histórica en las pandemias. Fíjense el tema del SIDA llegó, y ahora también ha habido casos críticos de exclusión contra el personal sanitario en los buses, en los edificios. Incluso se ha llegado noticias de que han apedreado casas de personas donde se sabe que ha habido contagio. Eso indica que hay un mal manejo de la pandemia, que la cosa está demasiado crítica. Y ese antagonismo genera también entonces el miedo al otro, el miedo al vecino, el miedo al amigo, el miedo al papá, el miedo a las hermanas. O sea, si todos los seres humanos, que la mayoría nos vamos a contagiar, porque es inevitable en este manejo de pandemias, se estima que cerca del 70% de la población mundial se va a contagiar. Independientemente del momento en que nos contagiemos, puede ser dentro de 2 meses, dentro de 3. Entonces hay que pensar en unas medidas que nos ayuden a la autoprotección, pero también que nos garanticen derechos. Entonces yo creo que hay temas críticos en esta situación que son de reflexionar y de preguntar y de tener una actitud de sospecha frente a ellos. Yo creo que además aquí también hay una sobrevaloración del miedo por parte de los medios, amplificado por las redes sociales, muy terrible, que también cuestiona el tema de la vida y de la muerte, porque yo creo que si hay algo seguro que tenemos todos, es decir, de este mundo no salimos vivos. Entonces también hay que poner todo en su justa proporción y en su justa medida, porque también los seres humanos tienen derecho a decidir sobre el tema de la muerte, con quién quieren morir, quién quiere que los acompañe, qué tipo de cuidados quiere tener, si quiere estar en un hospital o no, etcétera.
Entonces yo creo que también ese continuo que es la vida y la muerte, hay que repensarlo en tiempos de pandemia, porque los pánicos, el miedo a morir también es un miedo supremamente peligroso, es un miedo muy peligroso porque nos saca de la realidad. Y entonces yo creo que hay que pensar que la muerte hace parte de la vida, que la muerte está ahí presente y que sin dejar de acatar medidas de autocuidado y de higiene, pues también sabemos que en algún momento tenemos que somos seres en tránsito, que somos seres que estamos de paso y que hay que tener una mirada también más generosa con la muerte, que la muerte es nuestro acompañante seguro y que la vida hay que vivirla, como dice Ladia Blas, que no se trata de perdurar, no se trata de durar, no se trata de sobrevivir como seres biológicos, sino también de vivir, de honrar la vida. Y honrar la vida yo creo que quiere decir seguir amando, volvernos a besar, seguir teniendo una sexualidad y disfrutarla, tener el placer y la compañía de los amigos, porque fíjese, tenemos derecho a trabajar, pero no tenemos derecho a reunirnos, a tomar una cerveza con un amigo, con la debida protección. No tenemos derecho a volver a ver a nuestros padres, a nuestras hermanas, a nuestras familias, a nuestras amigas, pero sí hay derecho de estar en las actividades productivas. Entonces, placer y producción como que están disociadas y aquí se profundiza pues ese terror. Entonces, yo creo que hay que tener autocuidado, gestionar en lo individual y en lo colectivo los temas de salud, pero también saber que somos sujetos de derechos, que podemos decir que sí, que podemos decir que no, y que también tenemos el derecho de saber cómo queremos vivir. Yo quiero una buena vida, yo quiero un buen vivir, yo no quiero solamente durar y perdurar, pero sin estar rodeada de mis afectos, sin estar rodeada de lo que yo considero que es el buen vivir. Entonces son temas pues para la reflexión y para pensar que la pandemia nos obliga, y la pandemia es un asunto no solamente de salud, sino un asunto profundamente político. Comparto con Margarita lo que ella señala sobre el tema de los dispositivos de control. Se han visto cosas en las redes terribles sobre los dispositivos de poder y de control en algunos países, los miedos y los terrores y la obediencia debida conduce a muchos autoritarismos. La policía se convirtió de buenas a primeras en policía sanitaria, en autoridad de salud pública, en el transporte público debido de tratos supremamente autoritarios de la policía con ciudadanos y con ciudadanas. Entonces yo creo que son asuntos que hay que reflexionar seriamente en la pandemia, de manera que yo creo que esos son puntos que podemos discutir a continuación, Margarita y compañeros y compañeras de Conciudadanía. Bien, Argelia, muchísimas gracias por tu intervención y nos pones aquí en un elemento muy importante, es precisamente la inseguridad que se vive dentro de esa vida privada, las limitaciones que existen para ejercer todos esos derechos ciudadanos. Vamos a tener un espacio para que ustedes dos, Margarita Peláez y Argelia Londoño, intercambien un poco acerca de la exposición que han realizado. Pero quiero comentarles en primer lugar que en este momento nos acompañan desde muchos lugares de Colombia. Nos acompañan en Antioquia desde Santa Fe de Antioquia, desde Caldas, Guatapé, El Retiro, Envigado, San Vicente Ferrer, El Peñol y muchos territorios más. Y les cuento que también internacionalmente nos están acompañando desde Washington.
También nos han llegado varios comentarios, varias preguntas, varias situaciones que la gente quiere como que ampliáramos o que comentáramos acerca de eso. Entonces, en ese sentido, démonos unos 10 minutos para que ustedes dos puedan hacer un intercambio desde lo que cada una ha expresado desde allí, desde ese mundo público, desde ese mundo privado y desde todos esos escenarios globales y microespaciales de la vida familiar. Gracias, Margarita. Sí, yo quiero invitar a Margarita Peláez Margarita, el tema del control, porque, bueno, los sociólogos y nosotras, pues, por nuestra disciplina, hemos trabajado mucho el tema de la vigilancia y el control en las sociedades. Entonces yo creo que la pandemia pone de presente una serie de dispositivos de vigilancia y control que vamos aceptando como muy, como en nombre de la seguridad, en nombre de la sanidad pública, y no sé, yo creo que eso amerita como más reflexión. Me gustaría que vos ampliaras un poco ese tema de vigilar, controlar y castigar que ya enunciaba Foucault y que nos fue tan querido en nuestros años de universidad y que hoy muchos de los teóricos modernos, filósofos, etcétera, insisten mucho en este asunto de la vigilancia y el control. Tú dices, Argelia, me parece que es importante interrogar por qué se ha normalizado, por qué la hemos interiorizado, porque inclusive hoy los porteros en los edificios, pero los mismos vecinos y vecinas están vigilándote, están controlando, están con medidas autoritarias para que te disciplines, haya resistencia a ciertos aspectos que tienen que ver, como tú misma lo dijiste, con la soberanía y la capacidad de poder elegir cuál es el riesgo que tengo yo cuando no pongo en riesgo a los demás, pero también nos estamos llenando de unidades cerradas, cada vez nos encerramos más, cada vez ponemos más barreras para el contacto con los otros, porque el otro o la otra o los otros que son no iguales a mí se constituyen en posibles enemigos, pero hemos llenado las calles de las famosas cámaras que controlan la velocidad, pero también el comportamiento ciudadano, cámaras que nos vigilan en todas partes. ¿Qué pasará entonces con las 5G, que nos lo ofrecen como la posibilidad de navegar más rápido, de comunicarnos más eficientemente, cuando algunos científicos nos están hablando del efecto electromagnético en nuestros cuerpos y nuestras mentes? Me llama, Argelia, mucho la atención en este caso, y con esto termino, Argelia, que quienes más han denunciado han sido las mujeres científicas, las epidemiólogas, virólogas, las políticas, inclusive por teniendo ideologías distintas a nivel partidario, se han encontrado en tener ciertas sospechas y denunciar lo que va en contra de la vida. Y estas medidas que en nombre de la salud y la vida van al control de la población. Margarita, porque yo pienso mucho en el tema de la, pues no solamente de la vigilancia y del manejo, pues, político de los Big Data, sino también en el tema de la obediencia. Pues, o sea, si todo esto no está creando también un sustrato psíquico en la constitución de las subjetividades, que nos hace también ser muy obedientes, muy sumisos, acatar la norma, etcétera, y que eso va, como que se va encarnando en los sujetos, llevándolos a unas medidas de acatamiento acrítico de todo tipo de decisión que se haga en nombre de la seguridad, porque recuerden que es que la seguridad integral tiene un aspecto sanitario. Entonces eso me parece a mí que para las generaciones futuras es supremamente grave, porque, o sea, he visto unas cosas en las redes que me han dejado, pero con un pavor, el tema de los cubículos, del encerramiento, de la generación de una desconfianza colectiva,
Y yo creo que hay que buscar esas formas alternativas de vivir en la pandemia y de vivir con solidaridad, de fortalecer los lazos entre vecinos, pero, por ejemplo, yo que vivo en una unidad, es decir, prácticamente pues que nos tenemos que esconder, y lo que tú dices del portero, el portero de un día para otro se convirtió en autoridad sanitaria también. Entonces ya hay que pedir pues permiso al portero para que un amigo entre a dejarte un trozo de pan o un pedazo de auyama o algo así, porque eso es una cosa brutal. Pero yo también he visto emerger como solidaridades muy interesantes con otras vecinas, por ejemplo, que me pasan sancochito, me pasan, me adoptaron, yo soy la viejita adoptada, entonces hay formas de solidaridad que conjuran el miedo, que conjuran la desconfianza, y yo creo que eso habla de una buena gestión de la pandemia mediada por la autoprotección, pero también por la generosidad y la confianza. Y yo creo que tenemos que lograr generar movimientos de tipo comunitario, de solidaridad, confianza, porque si no vamos a terminar aislados, es que el virus se va a quedar, el virus no se va a erradicar. ¿Cuánto demoró la erradicación del sarampión? Más de 5 décadas, la erradicación de la viruela, la erradicación de la leptospira, etcétera. O sea, el país, usted puede mirar en la historia de las enfermedades de transmisión infecciosas, y todavía estamos lidiando con el sarampión como enfermedad emergente. Por ejemplo, ¿cuánto demoró el mundo para eliminar la polio? Y eso que no se ha eliminado totalmente. Entonces, tenemos que saber, y las autoridades tendrían que tener más claridad, a decirnos con mucha claridad: el virus llegó para quedarse, para convivir con nosotros, porque esa es la historia de los virus en la humanidad. Entonces, no sé, hay cosas que hay que pensar. Y yo quiero introducir también un elemento que me parece muy importante, y es que con todas estas formas de control externo, no hemos tenido como una salud pública que realmente maneje el concepto que tanto hemos trabajado desde la salud pública, que es lo que Argelia planteaba ahora, el autocuidado, pero igualmente también el conocimiento de sí mismo, la importancia de lo que es para cada ser humano la protección de la vida, la protección de la salud, y no solamente estar dependiendo de estos controles externos, sino que nosotros como seres humanos, como hombres y mujeres, y desde los niños, trabajáramos mucho ese elemento de lo que es crear una cultura por el cuidado de la vida, por el cuidado de la salud, y que entonces no tengamos esa necesidad de estar personas desde fuera controlándonos o exigiéndonos o señalándonos qué podemos hacer y qué no podemos hacer. A mí me parece que es fundamental dentro de esto desarrollar lo que Argelia acaba de señalar, y es la conciencia de sí mismo, la motivación de cada ser humano para cuidarse a sí mismo, para cuidar para su vida, para cuidar su salud, y para pensar cuáles son esos factores, porque yo creo que un elemento fundamental que escuchamos mucho en las redes y es el desarrollo de las defensas, y todo eso muy poco se está trabajando y a veces hasta se está combatiendo. Entonces siento que para esta parte, y para que demos posibilidad de abrir aquí los diferentes comentarios y preguntas que nos están haciendo, cerremos con esa opinión de ustedes dos para que veamos cómo empezar a crear esas alternativas que hemos planteado. Las alternativas yo pienso que las tenemos, sobre todo muy establecidas en el movimiento social de mujeres, y retomar las luchas con las cuales veníamos. Ya vemos movilizaciones retomadas en el Ecuador, ya vemos movilizaciones en algunos lugares de Brasil, de España, en Centroamérica, en México, y pienso que las resistencias siguen vigentes porque no queremos volver a la normalidad, porque el biocontrol piensa imponerse y hay que resistir a él, y porque es un llamado también a retomar
y a fortalecer nuestras organizaciones, nuestras redes, nuestra participación, nuestras veedurías, ahora que se vienen los planes de desarrollo. Una discusión y una mirada crítica a los dispositivos de control. Como decía Argelia, recordemos que la policía se instaló en una epidemia, con la policía sanitaria. Recordemos que el origen de los cementerios fue muertos, de qué se morían y los iban alistando día que muere, año y de qué. Buena parte de lo que tenemos en nuestra cultura se lo debemos realmente a a las enseñanzas que dejan la pandemia, pero también a la resistencia del biocontrol. Hagamos las preguntas al público, Margara, después de Argelia. Margara, y amigas y amigos que nos acompañan, yo creo que hay una propuesta muy interesante que se ha hecho desde el feminismo y desde el movimiento de los movimientos sociales de mujeres, que es la de que los países tengan un sistema nacional de cuidados, que pueda cuidar individual y colectivamente a quienes están desprotegidos, y eso se ha puesto en evidencia con la pandemia. O sea, las sociedades requieren que la economía del cuidado, que es el cuidado de la vida, que ha estado básicamente en manos de las mujeres, sea cuidado de una manera sistémica, integral. Necesitamos que las personas ancianas, personas mayores que no quieren vivir solas, puedan tener compañía. Necesitamos que puedan ser provistos esos servicios en los domicilios o en centros especiales para esas personas, contando con su voluntad, ¿cierto? Entonces, hay que poner un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social tiene que considerar la constitución de un sistema nacional de cuidados, porque esa carga que ahora mismo se ha incrementado en las mujeres, el trabajo de la limpieza, el trabajo del aseo, el trabajo del cuidado de los enfermos, y que va a tener una sobrecarga en las mujeres, hay que plantear cómo se comparte ese cuidado entre el Estado y la sociedad, Entonces yo creo que al orden del día un debate sobre los sistemas nacionales de cuidado, eso es muy importante pensarlo en un nuevo pacto social. Bueno, compañeras, yo creo que aquí hay unos elementos muy importantes que nos van a permitir ampliar incluso y dar otros panoramas dentro de esta discusión. En primer lugar, quiero señalar aquí algo que nos comenta Gloria Alzate, y es precisamente que nosotros entendamos que también ese cuidado de la salud por parte de las instituciones está en manos en un 70% por parte de las mujeres. El 70% de ese personal de salud son mujeres, y son mujeres en 2 áreas, o yo diría en 3 o 4 áreas esenciales que uno es. Alguna parte mujeres médicas, pero una gran cantidad de mujeres enfermeras, profesionales, auxiliares de enfermería, ayudantes de enfermería, empleadas de servicios generales, personal administrativo de esas instituciones de salud. Que otro elemento bien importante que tenemos que señalar es qué sucede con esa salud física y esa salud mental de esta población que permanentemente está poniendo en riesgo su vida, su salud y la de su misma familia. Entonces, de allí es un elemento que tenemos pues como para que ampliemos. También quiero señalar aquí algo que nos plantean, y yo quiero dar un saludo a la amiga Rebeca de los Ríos, que desde Washington nos dice que no se confunda la obediencia sumisa con el comportamiento cívico y con la conciencia del interés colectivo. Es muy importante que nosotros pensemos qué es esa obediencia sumisa, qué es ese comportamiento cívico y qué es esa conciencia de un interés colectivo. También Liliana Escobar, a quien también le damos un saludo, nos dice que sin ser apocalíptica debemos pensar que muy seguramente viene un desabastecimiento de alimentos. Este es un tema también muy importante que hablamos inicialmente, la pobreza, la falta de salario, la falta de ingresos y sobre todo
el desabastecimiento de alimentos, donde debemos recuperar la seguridad alimentaria, producir con las mujeres en las comunidades, promover la agricultura urbana, los mercados los mercados también allí como fundamentales dentro de esto. Bueno, también aquí es importante que nosotros veamos otras preguntas. ¿Por qué creen ustedes que esta pandemia contradice todas las recomendaciones hechas anteriormente, incluso por la Organización Mundial de la Salud? Como por ejemplo, el uso del transporte público, que ya está proscrito, el hacer ejercicio al aire libre, el reunirse con amigos, el abrazarse y estar cerca. ¿Hasta qué punto vale la pena vivir con tanto miedo? Y tenemos por acá también otros comentarios que nos dicen hay que crear nuevas normas de convivencia familiar, porque esta pandemia ha generado mucho estrés en cada uno de los miembros de la familia, ¿sí? Alba Lucía Gómez nos dice que es difícil realizar denuncias de maltrato cuando las mujeres denunciantes tienen que seguir en el encierro con el maltratador. Este es un punto fundamental porque se cree que quédate en casa, pero ¿con quiénes nos quedamos en casa, sí? ¿Y en cuál casa nos quedamos y qué inseguridades hay desde allí? ¿Qué hacer para la redistribución de roles en los hogares si la carga sigue siendo para las mujeres y si las mujeres, además de todo su trabajo de oficinas, todo su trabajo doméstico, tienen que pensar también en acompañar a los hijos en ese proceso escolar? Yo creo que es importante todos esos puntos, pero también quiero comentarles, porque es muy satisfactorio para todas nosotras, saber desde todos los lugares que nos están en este momento viendo. Y desde allí, entonces, empecemos que tenemos amigas que nos están viendo desde Marinilla, Copacabana, pero también desde Piura en el Perú, desde Quito en el Ecuador, desde Sonsón, Argelia, desde Bogotá, desde Necoclí y desde muchas otras regiones de Antioquia, de Colombia y del mundo, donde toda esta red que hemos creado a nivel internacional nos ha permitido que estos elementos los estemos comentando con toda esta población y que esto sea una discusión que estamos iniciando en este momento, pero que como mujeres desde esa sororidad y desde esa comunicación virtual podemos seguir manteniendo. Ánimo, amigas, para que comentemos entonces las Argelia, yo me quisiera referir al comentario de Liliana Escobar, que tiene que ver con algo que viene inherente, intrínseco a la pandemia, y es que mucho antes venía la crisis económica y se ha hablado también del reseteo monetario internacional. Viene una crisis que está ahí y que va a significar, estamos ante un cambio de época y que significa prepararnos para ello. Las recomendaciones que da Liliana son recomendaciones que vienen también de la economía del cuidado y de las redes de mujeres en el mundo. La huerta casera es una parte, una actividad de resistencia, la economía solidaria, las terrazas verdes, la forma de resistir a un caos que se viene y que seguramente también, porque ya estamos viendo con el cierre y la quiebra de tantos negocios, tanta gente sin empleo, va a significar hambre. Entonces, la creatividad es fundamental para poder tener seguridad alimentaria. A ver, yo quiero hacer un comentario sobre la intervención de Rebeca. Yo creo que la noción de autocuidado es una noción política, y ya lo habían señalado, porque habla de que usted tiene poder de tomar y capacidad de tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que armonizarse, las decisiones, entre las libertades individuales y la demanda del bien colectivo. Y en todo caso, sugiere que no pueden existir grupos que salgan discriminados de la pandemia, porque es que el caso de las personas mayores de 60, por ejemplo, que peyorativamente nos dicen abuelitos, y que yo misma en la intervención, y gracias a Marta Ligia que me hizo la observación por el WhatsApp de viejitas, es que somos ciudadanos y ciudadanas, así tengamos 60 años, y que tenemos derecho a caminar por el vecindario,
cuidando las medidas de protección. O sea, no somos sujetos morales, es decir, no somos débiles mentales, no somos carentes de raciocinio, tenemos capacidad para saber autoprotegernos. Pero lo que tenemos es un Estado que desconfía profundamente de la ciudadanía y de la ciudadanía de las personas mayores. Entonces yo creo que eso es decir, yo me sumo al movimiento de la rebeldía de las canas. ¿Por qué? Porque es que nosotros, personas mayores, podemos autoprotegernos. Si bien somos personas vulnerables, pero si somos puestos en condición de vulnerabilidad, no es una condición per se, si somos puestos en condición de vulnerabilidad, entonces es otra cosa. Pero discriminarnos solamente en razón de la edad, que la edad es un dato biológico y no puede servir de pretexto para menoscabar las libertades individuales y especialmente la libertad de cuidar nuestra propia salud, caminando en entornos saludables y cuidando con las medidas de protección. Entonces, esto es un tema. El otro tema es el tema de salud mental. El tema de salud mental va a ser un tema crítico, es un tema crítico, porque la incertidumbre, o sea, la imposibilidad de controlar el que va a pasar en el mediano y en el largo plazo, incluso en el corto plazo. Es decir, si voy a conseguir empleo, si no, si pago el arriendo, si con qué. Es decir, hay muchos factores estresores que sumen en una desesperanza profunda a los seres humanos. Es decir, especialmente a los seres humanos pobres, porque no tenemos cómo responder, no tenemos reservas para responder a una situación tan crítica como se está presentando. Entonces, yo creo que va a venir una ola grande de suicidios, de autoagresiones, porque las respuestas a la pandemia y a la incertidumbre totales son brutales en el tema de salud mental. Es decir, no controlar lo que va a pasar la semana entrante, no saber qué puede pasar, aunque todo el mundo diga vive la hora, vive la aquí, etcétera. Sí, pero si tengo con qué es una cosa, si no tengo con qué es otra cosa vivir el aquí y el ahora. Bueno, yo creo que hemos señalado aquí una serie de elementos muy importantes que nos dan lugar entonces como desde este movimiento de mujeres, movimiento internacional, movimiento nacional y movimientos locales y particularmente desde Amor, tenemos que empezar a desarrollar, a fortalecer en las mujeres toda esa serie de capacidades, toda esa serie de elementos tan importantes que nos ha dado desde la resistencia, pero también desde la resiliencia. Desde cómo las mujeres nos comportamos frente a las diferentes crisis que nos han sucedido y cómo desde esas relaciones como grupo humano que somos, entonces empezamos a plantearnos elementos. Muy importante nosotros que señalemos estos elementos que tenemos que seguir fortaleciendo, como es, en primer lugar, la sororidad, pensar que lo mío es de las otras, que lo de las otras también es mío, que nos tenemos que apoyar colectivamente dentro de todas estas situaciones. También el elemento de la solidaridad, del sentido común, de pensar en la otra persona desde allí. Desde allí también es fundamental que nosotros miremos en desarrollar la confianza como ese elemento básico de pensar que lo que la otra persona me está apoyando también me sirve a mí, y desde allí un elemento fundamental y es el de la equidad y la justicia social. Yo creo que bienvenido sea esta situación del coronavirus que permitió desenmascarar una serie de inequidades sociales, una serie de irregularidades en esa justicia social, donde la pandemia no nos afecta a todos por igual, donde la pandemia está descubriendo unas situaciones tan complejas como es ese mundo de la vida privada, pero igualmente esas inequidades sociales. Y de verdad que es sorprendente mirar este punto que plantea Liliana Escobar frente a lo de las huertas caseras y que Margarita señala como un mecanismo de resistencia.
y desde allí regresar a la agricultura familiar. Yo me quedo sorprendida porque yo vivo en el área rural y me quedo sorprendida cuando a los campesinos les llevan mercados donde les llevan verduras que ellos muy bien pudieran cultivar dentro de sus casas. Entonces, desde allí uno se dice, ¿cómo es que entonces continuamos en ese sentido de lo que es la filantropía, de lo que es tenerles que estar dando toda la población, pero que tampoco permitimos desarrollar que la gente construya oportunidades, construya posibilidades y que nos demos cuenta que ese desabastecimiento económico tiene que ver porque precisamente le hemos dado la espalda al campo, le hemos dado la espalda a la agricultura y que las mujeres en muchas organizaciones campesinas nos están permitiendo ver que tenemos que regresar a eso y otro elemento fundamental al de la economía solidaria. Es básico mirar cómo en Antioquia, dentro de todos estos problemas, el de las mujeres son las más afectadas por el desempleo, las mujeres son las más afectadas por la falta de ingresos y precisamente también por el problema de la vivienda. Yo creo que es básico que nos señalemos desde allí, pero también quiero plantear este punto y es lo de ese control que recuerdo, Eduardo Méndez creo que es el autor del libro Cura y Control, donde miramos que entonces tenemos que pensar ese control como un escenario de lo público y no como el autocontrol desde nosotros mismos. También aquí tenemos otras intervenciones para que nosotros lo miremos. Consuelo Roldán dice que hay que fortalecer la medicina preventiva, privilegiar el cuidado de la salud y no de la enfermedad. Esos elementos muy importantes para que los miremos desde eso que hablábamos, el pensamiento de lo de el cuidado de la vida, de la salud, del cuerpo, para que realmente estos son elementos fundamentales en la prevención de la enfermedad. También nos dice Ifigenia Perea que la población afro ha tenido un choque cultural con el aislamiento. Y bienvenida sea la amiga afro que está aquí, muy importante que estemos en este intercambio de conceptos, porque es real eso. Para la población afro y para la población indígena no puede existir el confinamiento, porque para ellos es un pensamiento colectivo, es un pensamiento comunitario, es un pensamiento grupal. Amigas, ¿ustedes qué opinan de estos elementos? Yo quiero señalar, porque también por el chat personal, nos han interpelado, nos interpelan. Uno, me parece muy interesante el apunte que hace Consuelo, porque en realidad lo que devela también la pandemia, y que ya lo han dicho pues los estudiosos, es las falencias de las propuestas de prevención, de prevención en salud, de prevención de la enfermedad y del autocuidado colectivo de la salud, por ejemplo, de la atención primaria en salud, etcétera. Entonces, yo creo que eso vale la pena pensarlo porque necesitamos una salud pública muy fortalecida, necesitamos no solamente tener los respiradores, etcétera, sino sobre todo una salud colectiva, una salud comunitaria muy fortalecida. Y por otra parte, me llaman también la atención de nuevos consumos, o sea, muchos de los teóricos que han pensado este tema de la pandemia, porque además yo quiero señalar que que estos son pensamientos provisionales y que, como decía Margarita Peláez, nada está escrito todavía en Margarita Quirós, que hay una suerte de hiperconsumo, sobre todo en algunos sectores sociales que tienen capacidad de hiperconsumo de elementos no solamente de abastecimiento, de alimentos básicos y esto, sino de hiperconsumo de elementos de aseo y las nuevas modas que van surgiendo con esto. Yo vi un catálogo de tapabocas
un catálogo de tapabocas. El que sacó Vélez. Exactamente, que si lo quiere así, de que ya tenemos que, y una caricatura muy curiosa de un closet lleno de ganchos con tapabocas de distintos colores, de acuerdo a los vestidos, a las blusas, a las botas, a las carteras, etcétera. Entonces también, o sea, yo creo que es hora también de que la pandemia abre también otra ventana de oportunidad en la crítica al consumismo y pensar en las formas que nos ha planteado Liliana Escobar. Me parece muy interesante porque en realidad sí entre los pronósticos pues que se han hecho es la de una hambruna generalizada que va a afectar sobre todo a los países pobres y a los países del sur. Bueno, Márgara, ¿qué quieres opinar para entrar aquí al asunto? Margarita, yo quisiera referirme pues al llamado que nos hace Rebeca, también Consuelo Roldán y Ifigenia Perea, y quisiera sintetizar lo que desde los gobiernos se han tomado medidas homogéneas, sin diferenciar lo que son las vivencias en los territorios y lo que es el concepto salud-enfermedad y el relacionamiento que se da a través de las culturas. Hay territorios en el país donde el vecino más cercano queda a 5 kilómetros, pero si salen al pueblo o si salen a vender sus productos se encuentran, o si están por las veredas caminando con distancias inmensas, han encontrado ejército y policía que los está acosando o los está poniendo en problemas. De una obediencia sumisa, un comportamiento cívico, hay un paso muy grande. Cuando aceptamos, por ejemplo, la población de la tercera edad sumisamente, esta forma como nos quitan las libertades ciudadanas y libertades individuales, es constreñir la libertad, absolutamente, y es aceptar la sumisión. Creo que de alguna manera hay una forma de domesticación, de adoctrinamiento, disciplinamiento para aceptar posibles medidas que tienen que ver con cambios de gobierno, que tienen que ver ante el problema que se nos viene con la crisis económica y posiblemente, como ya en muchos países se está hablando, de la vacuna obligatoria. Inclusive vacuna obligatoria que va a significar, si tú no te aplicas la vacuna, no puedes movilizarte. Si tú no te pones la vacuna, no puedes acceder a estos servicios. Si tú no te aplicas la vacuna, no puedes. Estamos entonces ante un estado autoritario generalizado. ¿Qué hay detrás de todo esto que está llamando a que inclusive la Iglesia se haya pronunciado con sus obispos y un grupo de intelectuales y científicos? Pero la voz ha corrido por todas partes. No nos están diciendo la verdad. Y por eso significa que estos espacios de reflexión, donde socialicemos lo que está pasando, la información que cada una le va llegando, que no la vamos a obtener por RCN ni Caracol. Esto nos va a llegar por los medios alternativos. Es importante fortalecer los lazos de comunicación internacionales y las redes entre mujeres y organizaciones de la sociedad civil. Hay algo que se cierne en torno y no es que quiera generar miedo, pero nosotras, el futuro que queremos crear, democrático, incluyente y esperanzador, lo traíamos con las resistencias masivas en las calles. No digo que hay que resistir y buscarnos las formas siempre las hemos encontrado. Entonces es un llamado al pensamiento crítico y a la creación para generar el mundo con el que hemos soñado. Bueno, quiero señalar una cosita ahí que me da pie la intervención de Margarita, y a quienes venimos de las ciencias sociales. Hay una libertad que nos han recortado que es muy tenaz, y es en el largo plazo y en el mediano plazo, que es el tema de la reunión, o sea, de la reunión no solamente entre amigos, entre familias, es decir, ya no se puede visitar a los padres, a las madres, a los hijos,
porque todos son teóricamente portadores todos son virulentos. Entonces eso pues, que ya lo habíamos señalado, es muy tenaz. Pero también el tema de la reunión política, el tema de la participación política y social, el tema de participar en tomas de decisiones. Entonces ya no podemos ir, o sea, ya ni el Congreso se reúne, el Consejo Municipal, yo no sé qué está haciendo, cómo lo están haciendo, la virtualidad no puede reemplazar la protesta pública, por ejemplo, que es tan importante y que fortalece tanto las sociedades democráticas. Yo creo que esa propuesta de quédate en casa puede ser utilizada también para desactivar formas de reunión social y política, formas de protesta social, y que también tenemos que pensar en que hay un recorte de lo público, porque las plazas públicas no se pueden ocupar, las universidades que son públicas tampoco se pueden ocupar. Entonces viene también un recorte de lo público. Pues me pregunto, porque ¿qué pasa con la calle como escenario de la reunión ciudadana? Entonces, ¿qué pasa con la protesta ciudadana, que es sana, que es legítima y que van a seguir armando el esmado? ¿Cómo va a ser la cosa? Porque pues mira, preguntas tenemos que hacernos. Yo quiero que nos centremos aquí, como les dije, en estos 10 minutos, porque ya se nos va a acabar el tiempo, en dos temas que son muy importantes. Uno, que nos lo señala aquí, y agradezco a Baltasar Castañeda y a Gloria y a Alba Lucía Gómez, que nos plantean el tema de las nuevas masculinidades y la distribución de las responsabilidades domésticas, porque eso es lo que está generando los mayores conflictos dentro de esa vivencia de la vida privada, donde hay una inequidad en esa distribución de responsabilidades. Y el otro elemento es que esto sea una oportunidad entonces para que planteemos el tema de las nuevas masculinidades. Y el otro elemento aquí particularmente para Argelia, y ojalá que le demos tiempo para que nos pueda responderla, dice exactamente así: ¿qué avances hay en cuestión de las políticas públicas para llegar a construir ese sistema nacional del cuidado? El Sistema Nacional del Cuidado que propone Argelia. Entonces les dejo esos dos interrogantes, el de las nuevas masculinidades, el de la distribución de las responsabilidades domésticas y el de las políticas públicas para lo del Sistema Nacional del Cuidado. Marta, ¿cuál quieres responder tú? No, empieza tú con el de las políticas públicas y continuamos con nuevas masculinidades. Yo lo puedo responder. Yo creo que ya hay algunos atisbos de sistemas, de propuestas sobre sistemas de cuidado. En Medellín ha hecho una propuesta de un sistema municipal de cuidados que yo creo que deberíamos de revisar. En la Argentina se está movilizando fuertemente esa iniciativa de un sistema nacional de cuidados. Y también en Bogotá hay una propuesta técnica sobre el sistema de cuidados. Entonces yo creo que los movimientos sociales, y por eso yo digo que es un asunto de un pacto social, o sea, si no vamos a volver a la misma normalidad, porque la normalidad es el problema, es a la hora de hacer propuestas coherentes, generosas y de demandar, digamos, de los estados la atención. Porque claro, los ciudadanos, los filósofos, los sociólogos, nosotros estamos planteando cosas, pero el tema es la institucionalidad pública, qué respuestas va a dar a las nuevas demandas que está planteando la pandemia, que tienen también una historia, porque la economía del cuidado, recuerden que fue una propuesta de ley hecha por Cecilia López, que cursó en el Congreso y que se aceptó, pero que esa economía del cuidado tiene que estar respaldada por un sistema institucional. Mejor dicho, la reflexión sobre el tema del cuidado se tiene que transformar en servicios públicos de cuidado que liberen la carga desproporcionada
que está recayendo sobre las mujeres, tanto históricamente como sobrecarga ahora en tiempos de pandemia por los temas del cuidado de enfermos y el tema de la asepsia y la limpieza. O sea, es decir, prácticamente nos estamos volviendo maníacas del cuidado y la limpieza, que nos van a acabar las manos, los dedos, todo de estar limpiando. Entonces, también hay que plantear cómo se resuelve esto de manera institucional, o sea, socialmente. Desde lo público, sí. Desde lo público, claro, por supuesto. Y el tema de las masculinidades, yo creo que Margara tiene elementos para plantearnos salidas novedosas. Bueno, al menos reivindico que fui de las pioneras del primer grupo de masculinidades no hegemónicas que se inició en el Centro de Estudios en Género de la Universidad de Antioquia, y hoy muy buena parte de estos hombres siguen haciendo talleres, educando, insistiendo en todo el territorio, yo pienso que latinoamericano. En este momento hay una posibilidad de articular, si existe unas medidas, digamos, de protección, unas medidas de posicionar el cuidado como elemento central y articulador de la vida y de las políticas públicas, lo masculino entra allí. Hoy en la discusión de los planes de desarrollo no es casual que se haya en todo, en el nacional, en los locales y regionales, quitado peso a todo lo que son las políticas sociales, pero se ha fortalecido la política de seguridad en todos los lugares, con la mirada masculina o con la mirada femenina. Hoy el cuidado de la vida, y de la vida no solamente de los seres humanos, en la vida del planeta, con todos los seres vivos que estamos en ella y que estamos interrelacionados. Creo que hombres más sensibles, más compañeros, hombres cuidadores, porque es que las tareas del cuidado son de todas y todos. Estas formas tienen que entrar a la academia, a la escuela, a la vida cotidiana. Esta oportunidad de los hombres de estar encerrados en sus casas debe significar desarrollar esa parte de su ternura, ese femenino, porque todos tenemos femenino y masculino, armonizarlo. Y que realmente cuando salgamos de esto, porque esta normalidad, es decir, ¿cuál es la normalidad? La que teníamos, no, tiene que haber otra forma, porque esta normalidad, la que teníamos antes, y esta no puede continuar. Tenemos que salir diferentes. Nuevas masculinidades no hegemónicas tienen que acompañar estos procesos de resistencia en todo el continente. Necesitamos más compañeros que vayan con nosotras. Necesitamos en estas resistencias y movilizaciones quienes se sumen. Y lógicamente estos hombres ya están presentes, están acompañándonos. Falta más, falta nutrir y cambiar. La lucha contra el patriarcado es una lucha que nos ha hecho daño a las mujeres, pero a ellos también. El rescate contra este capitalismo perverso y este patriarcado nos pone en armonía y como hombro a hombro en la lucha con los hombres. Bienvenidos todos, y a quienes están trabajando y han trabajado siempre muy comprometidos. Continúa, tenemos todo un futuro y un presente para dinamizar estas experiencias tan liberadoras que se vienen haciendo y trabajando en el territorio. Yo quiero hacer como una última alerta que se me ocurre. Leí un artículo en el New York Times que decía ¿cuándo volveremos a besarnos? Y me llamó muchísimo la atención y me obligó pues a una reflexión, porque uno de mis temas más queridos ha sido la salud sexual y reproductiva y el trabajo sobre sexualidad. Y yo creo que la pandemia no nos puede conducir de regreso a la época victoriana y al puritanismo, porque habíamos ganado mucho en los temas del contacto físico,
la sociedad entera, el colectivo social, el abrazo entre padres e hijos, el tocarnos de manera afectuosa para transmitir las emociones y el compartir. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado de no regresar a unas actitudes puritanas que desdigan de las bondades del contacto físico, de las bondades del abrazo como sanador, porque mírenme, si nosotras nos hemos cuidado, si hemos tenido medidas de protección, si la otra persona tiene medidas de protección, ¿por qué no hacer unos acercamientos que hablen también de la generosidad, del afecto y de la caricia? Porque yo creo que el miedo no puede llevar a que jamás nos volvamos a tocar. O sea, yo no imagino una sociedad solamente para trabajar. Yo imagino una sociedad para querernos, para amarnos, para compartir, para debatir, para tener contacto y transmitir emociones, de manera que yo creo que ese es un punto que hay que reflexionar también. Sí, yo creo que en esa parte, y recordando lo que decía recientemente la Organización Mundial de la Salud, esta epidemia vino para quedarse. Tenemos que pensar cuáles son esas alternativas entonces que nos van a permitir de que no sea el control externo el que nos permita convivir con el problema, convivir con la epidemia, sino cuáles son esas medidas que tenemos que tomar desde la propia subjetividad para que realmente nosotros pensemos que el autocuidado, que la autoprotección, que las resistencias y que empezar a desarrollar otras alternativas que nos permitan convivir con esto. Bueno, amigas y amigos, yo agradezco mucho en primer lugar a Argelia y a Margarita Peláez que nos han permitido hacer una reflexión muy amplia dentro de todo este tema. Son las 5:30 de la tarde y hasta aquí llegamos con el conversatorio El cuidado de la vida en tiempos de crisis, del proyecto Tejiendo Acciones Conjuntas, proyecto que permite fortalecer las capacidades de plataformas, de redes y de organizaciones de la sociedad civil para incidir en políticas públicas y que se realiza con las organizaciones PAN para el Mundo, Viva la Ciudadanía, Con Ciudadanía y con el apoyo financiero de la Unión Europea. Recuerden que esta transmisión queda dispuesta en redes sociales de las organizaciones socias de la Alianza Tejiendo Acciones Conjuntas. Finalmente, entonces, queremos señalarles de que muchas gracias a todas las personas que participaron con sus comentarios, con sus interrogantes a este diálogo que nos ha permitido tener nuevas reflexiones, pero igualmente también hemos tenido nuevas emociones y nuevos conocimientos. Recordemos que todas y todos somos responsables del cuidado de nuestras vidas en la casa y en la calle, en la vida pública y en la vida privada. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Tejiendo Acciones Conjuntas es un proyecto con el cual potenciaremos las capacidades de la sociedad civil. Nuestro propósito es que juntos y juntas tengamos una mejor sociedad mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana para la toma de decisiones sobre asuntos públicos y la incidencia en políticas públicas. Durante estos 4 años, uniremos nuestras fuerzas e impactaremos en la vida de las personas de 19 territorios en Bogotá y Antioquia. Trabajaremos con redes, plataformas y organizaciones de la sociedad civil que han sido lideradas por mujeres, jóvenes, académicos,
saberes, creando escuelas de formación política y de liderazgo. Acompañaremos y dinamizaremos la construcción de agendas políticas de cambio, acciones de diálogo público, ejercicios de control social y concertación con autoridades locales. Fortaleceremos las redes que ya existen en los territorios. Generaremos estrategias para la comunicación y movilización ciudadana. Buscaremos e implementaremos nuevos modelos y formas de uso de la tecnología para innovar prácticas de participación ciudadana. Todos y todas podemos hacer parte, y si sumamos nuestras manos y nuestras voces, la red resultante será enorme y contundente. Únete y sé parte de este gran tejido de acciones conjuntas.